que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla. Así se anunciaba al pueblo argentino la última dictadura militar. El 24 de marzo de 1976 comenzaba una de las épocas más oscuras y dolorosas de nuestra historia. El teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Macera y el brigadier general Orlando Agosti habían tomado el poder tras derrocar el gobierno de María Estela de Perón. Durante el periodo militar se desató la represión más feroz y sangrienta de nuestra historia, violando los derechos humanos con el fin de imponer profundas y drásticas transformaciones económicas, sociales y políticas en Argentina. Los militares disciplinaron a nuestra sociedad, acabando y eliminando de manera siniestra, a través de la violencia y el miedo, a todas aquellas personas que resistieran sus objetivos, dejándonos una deuda de más de 30.000 desaparecidos, a la cual el pueblo argentino dice nunca más. Los medios eran una herramienta vital para la dictadura, porque manipulaban la opinión pública de acuerdo a sus preferencias. Frases como total normalidad, asume el presidente Videla y una nueva etapa prometedora eran frases muy usadas por diarios que hasta hoy en día siguen en circulación. Diarios como La Nación, Clarín y Crónica. Estas tácticas dieron mucho resultado, manipulando generalmente las opiniones de los sectores más acaudalados de la Argentina y las opiniones extranjeras. Muy pocos diarios hablaban de la realidad y siendo duramente críticos a esta dictadura, y cada una de sus opiniones eran censuradas y los escritores considerados como subversivos eran desaparecidos, torturados y en su mayoría asesinados. Un claro ejemplo, la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, donde denunciaba todas las atrocidades que habían cometido. Esta carta fue repartida por él por plazas y calles, pero cuando esta información llega a los militares, deciden interceptar y desaparecer a Walsh. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Esos mismos policías y militares detenían a personas por simples cosas, como eso no tenía ningún valor jurídico, detenían inocentes en centros clandestinos que eran aún peor que una cárcel. En nuestra ciudad hubo varios centros clandestinos que torturaron y mataron a miles de personas. Comisaría Quinta, Comisaría Octava,
Guardia de Seguridad de Infantería, Pozo de Arena, Unidad Penitenciaria número 9. La Junta Militar organizó un plan para dominar y controlar a la población a través del terror, despojando a los ciudadanos de sus derechos fundamentales y hasta de su propia vida. El mismo Estado se convirtió en terrorista, ocultó información, prohibió la libre expresión y por medio de la violencia ampliada no solo desde las instituciones públicas, sino también desde estructuras clandestinas y civiles involucradas. En toda la sociedad a través de las torturas, los secuestros y los asesinatos de todos aquellos a quienes consideraba sus enemigos o subversivos. Las quemas de libros, la censura a la prensa, a la cultura y a la música fueron los principales hechos de esta dictadura para evitar que el pueblo pensara, se formara, leyera o viera otro punto de vista que cuestione su orden establecido. Las quemas de libros consistían en evitar que un libro o cuento tenga contenido que hable sobre las huelgas, la libertad, la revolución, sobre Perón, sobre Marx, sobre el comunismo, la liberación, etc. En fin, cualquier libro que toque el tema de lo que ellos no querían que se vieran, eran extraídos de escuelas o bibliotecas y quemados. Una gran cantidad de libros fueron quemados, entre ellos libros infantiles, como La Torre de Cubos, Un elefante ocupa mucho lugar, La ultrabomba, y también libros de historia, filosofía o de economía, la Revolución Chilena, la Revolución Peruana, todos los libros vinculados al peronismo, El Capital y todos los relacionados al comunismo. No solo libros fueron sacados de circulación, sino también canciones o artistas que hablaban o hablasen de temas revolucionarios o antirrepresión. Entre ellos León Gieco, Charly García, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, César Isela, Ariel Ramírez, The Beatles, etc. Por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el Tribunal, por unanimidad, falla. Condenando al Teniente General Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas. Después del frustrante intento de juzgar a los genocidas, que no tuvo ningún fruto, ya que los Carapintada, un ejército de derecha similar a la dictadura, lo impidieron, con la amenaza de otro golpe militar, se dictaron dos leyes en el gobierno de Alfonsín, la ley de punto final y obediencia debida, las cuales perdonaban a todos los genocidas por haber torturado, desaparecido y matado a más de 30.000 inocentes. Después de 16 años con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se volvieron a reabrir las causas y los juicios, juzgando a todos los militares y civiles que actuaron a favor de la dictadura. Ya se han juzgado a más de 1.200 militares y civiles involucrados,
y el pueblo argentino, además de decir nunca más, ya no da ni un paso atrás.